Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento,
ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, éste se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Y continúa. Dice, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y hay una adición, como esa parte central del párrafo dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Al principio nosotros vamos a ver como una especie de definición de la suficiencia de las Escrituras
y en qué sentido es suficiente, pero después nosotros vamos a ver podríamos llamarlas aclaraciones en cuanto a la suficiencia. Ahora, deben saber que las confesiones de fe, en este caso la Confesión de Fe Bautista de Londres, fue hecha en el momento de las controversias que se dio en la Reforma Protestante con la Iglesia Romana y con también algunos grupos que surgieron extremistas. Entonces, ¿qué decía la Iglesia Romana en este tema que voy a mencionar sobre las fuentes de revelación? O sea, ¿qué dice la Iglesia Romana en cuanto a cómo Dios se ha revelado, cuál es la fuente que nosotros tenemos como creyentes por medio de las cuales Dios se ha revelado? El pastor Pablo Andrés en la primera clase explicó claramente que Dios se ha revelado a través de la naturaleza de todo lo creado. Es una revelación general. Algunos aspectos del carácter de Dios lo podemos ver solamente con ver la creación, que Él es sabio, que Él es poderoso, que Él es un Dios de orden. Pero eso no lleva a salvación. Ahora, en lo que es tocante a salvación, a fe y a cómo el creyente debe vivir, la Iglesia de Roma tiene como fuente de revelación lo siguiente, y abro comillas del Catecismo Católico tomado de la página del Vaticano. Dice: la revelación está contenida, escuchen esto, en la Sagrada Escritura, o sea, en la Biblia, y en la tradición de los apóstoles. En la tradición. Una parte de la verdad revelada fue escrita, se llama Sagrada Escritura. Otra parte no fue escrita, sino transmitida verbalmente y se llama tradición. En otras palabras, la fuente de la revelación de Dios para la Iglesia de Roma, en donde el hombre necesita la información para salvación, para su fe y para su vida, se sale de dos fuentes, que son la Biblia o las Sagradas Escrituras más lo que se conoce para ellos la tradición. Muchas personas se equivocan cuando se habla de la tradición en la Iglesia de Roma como lo que tradicionalmente se viene creyendo y lo que nos enseñaron y lo que creían nuestros padres, y eso se volvió tradicional. No, la Iglesia de Roma habla de tradición en este sentido. Ellos dicen que la tradición es que el Evangelio y la palabra del Señor se revela y se tiene en la Biblia, pero que además de eso los apóstoles transmitieron información de manera oral, y esa información se fue pasando oralmente y ellos saben cuál es esa revelación y la tienen allí. Ahora hay una cuestión con ellos, y es que no hay un solo texto donde ellos determinen, esa revelación oral, esa transmisión oral de esa revelación, escríbanla pues para saber cuál es. No, nunca hacen referencia a ello. Pero entonces para ellos la fuente de la revelación es Biblia más tradición oral. En otras palabras, miren, los apóstoles no todo lo escribieron. Hubo cosas que nos fueron transmitidas y que nosotros, la Iglesia, entre comillas, el magisterio, nosotros allí la tenemos, y eso nos fue transmitido, pero no se encuentra allí en las Escrituras. En otras palabras, y abro comillas también de allí mismo, de su catecismo, ellos afirman lo siguiente: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Pues nosotros inmediatamente resistimos esta situación porque ellos tienen como fuente Biblia más supuestamente unas enseñanzas que oralmente ellos tienen allí. De allí, amados hermanos, que cuando uno dice, pero ¿cómo es posible que crean estas cosas? La respuesta de ellos es porque la tradición oral, la información que fue verbalmente pasada unos a otros y que tiene el magisterio de la Iglesia, pues así lo afirma. Porque no solamente tienen la Escritura como su fundamento de fe, sino la Escritura más la tradición en el sentido que ya se lo expliqué. Ahora, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, el concilio fue como la reunión que tuvo la Iglesia
en el momento de la Reforma Protestante y hicieron ese concilio para reaccionar a lo que había pasado en la Reforma Protestante. ¿Y qué pasó en la Reforma Protestante? Pues fue un movimiento teológico en donde claramente se volvió a la fuente, sola Escritura, y se desecha todo este tipo de fábulas y de tradiciones y de añadidos y todo lo torcido que a través de mucho tiempo la iglesia se fue desviando de la palabra del Señor. Entonces, como reacción, se reúne en el Concilio de Roma, y en este Concilio de Roma, en la cuarta sesión, es el Concilio de Trento, este Concilio de la Iglesia de Roma, que es el Concilio de Trento, se declararon lo siguiente, a pupitrazo, y eso ya quedó establecido. Se declararon la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras como las dos fuentes de la revelación. Por eso, ¿en qué cree la Iglesia de Roma? Dicen ellos, en la Biblia más una información que es transmitida oralmente y que ellos tienen a buen recaudo, que lo tienen allí. Ok, entonces el Concilio de Trento en el siglo XVI declaró que la revelación de Dios, escuchen esta barbaridad, no estaba contenida solamente en las Escrituras. Declaró que en parte está contenida en las Sagradas Escrituras y en parte en la tradición, por lo tanto, materialmente las Escrituras no eran suficientes. Así lo declara el Concilio de Trento en su cuarta sesión, claramente en reacción ¿a qué? A lo que los reformadores claramente exponen, y es nuestro fundamento de fe. Todo lo que nosotros necesitamos para conocer el Evangelio, para saber cómo debemos comportarnos, para vivir nuestra vida y para tener salvación, se encuentra en el fundamento de nuestra fe, que es la Biblia, la sola Escritura, sin las tradiciones, sin los añadidos, sin las fábulas adicionales que la Iglesia fue tomando a lo largo de los siglos, desapegándose de la Escritura. Así que el Concilio de Trento, en reacción a sola Escritura, entonces dicen no, sola Escritura no. Y vuelvo y repito, declararon que la revelación de Dios no está contenida solamente en las Escrituras, en parte en las Escrituras y en parte en la tradición, y por lo tanto las Escrituras materialmente no son suficientes. Pues si es en parte, pues le falta una parte. ¿Cuál es la parte según la Iglesia de Roma? La transmisión oral acerca de supuestas enseñanzas, en reacción entonces a sola Escritura. Ahora sí vamos entonces al estudio de el párrafo que habla que la Biblia sí es suficiente, que allí se encuentra la revelación, lo que nosotros necesitamos para fe, para creer, para salvación y para nuestra vida diaria como cristianos, en donde Dios también muestra su gloria. Vamos entonces a estudiar directamente el párrafo, y vamos a ver primero la declaración de su suficiencia. Eso es lo que nosotros encontramos en el párrafo. En este párrafo 6 se declara que la Biblia es suficiente. Ahora, la primera parte que vamos a ver es el alcance de su suficiencia, porque nosotros tenemos que definir ¿es suficiente para qué? Y el párrafo número 6 nos dice ese alcance de su suficiencia. Dice, todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas que necesarias. ¿Para qué? Para su propia gloria, o sea, para que Dios muestre su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Entonces, todo el consejo de Dios y todas las cosas necesarias, ¿para qué? Para la salvación, para la fe y para la vida. ¿Cómo debemos vivir como creyentes? Eso lo que está mostrando allí es el alcance de la suficiencia de las Escrituras. La sola Escritura nos es suficiente para conocer el Evangelio, conocer la persona del Señor Jesucristo, depositar fe en Él y saber cómo debemos comportarnos en nuestra vida al ver la gloria de Dios allí en la palabra. Ahora, debemos notar que no se afirma
aquí en esta definición que la Biblia es omnisuficiente, o sea que es suficiente para todo propósito imaginable. Por ejemplo, la Biblia es suficiente como texto de matemáticas. La Biblia es suficiente para que Edward haga buena carpintería. Están todos los detalles de cómo manejar cada una de sus herramientas. La Biblia es suficiente para aprender biología. No, la Biblia no es omnisuficiente. La suficiencia debe definirse siempre con referencia a el propósito o su alcance, como está definido aquí. ¿Y cuál es su alcance? Su propia gloria, la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Aquel que ha de ser salvo, aquel que necesita la información del Evangelio y depositar su fe y aún creyendo cómo dirigir su vida, la Biblia le es suficiente. En ese sentido, entonces la Biblia es suficiente. Obviamente esa suficiencia tiene que ver con su propósito. Pero, cuando un hombre encuentra en la Biblia el Evangelio, la información del Evangelio que le lleva a depositar fe para salvación y para su vida, es suficiente en un sentido secundario. Que el hombre de Dios está capacitado y por la obra del Espíritu Santo le permite, aún en materias como la matemática, la carpintería o la biología, aunque allí no encuentre la información, le capacita a uno para acceder a toda esta información y poder llevarla para la gloria de Dios, que finalmente es el propósito. Esa es una parte secundaria. Ahora, textos que apoyan la suficiencia en este sentido. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Ahora, no es de sorprendernos que esta aseveración clásica de la suficiencia de las Escrituras se halla en un texto que cada uno de mis consiervos pastores ha mencionado en el resto de los párrafos sobre las Escrituras, que es un párrafo, un texto crucial para los otros atributos de las Escrituras. Aquí también vemos la suficiencia. Dice segunda de Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden, y miren, ¿qué pueden las Sagradas Escrituras? Dice, hacer sabio para la salvación por la fe. O sea, ¿cuál es el alcance de su suficiencia? En este pedazo, las Escrituras son suficientes para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Continúa diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es ese propósito o ese fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto hay tres aseveraciones que son muy importantes en cuanto al alcance de la suficiencia de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras entonces son suficientes para la salvación, para que el hombre deposite fe en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras entonces son suficientes para la vida. Mire que son útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y eso tiene un propósito, que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Sin lugar a dudas, este texto, cuando nosotros vemos el contexto de este texto, está dirigido especialmente hacia los oficiales de la iglesia, pero no se limita para los oficiales de la iglesia. Esta es una exigencia o hace una referencia a los oficiales de la iglesia, pero finalmente tiene que ver con todos los creyentes. Para una persona, las Sagradas Escrituras son suficientes para que pueda depositar su fe en Cristo Jesús, para que pueda acceder a la salvación y para que siendo salvo sepa cómo dirigir su vida, sea maduro y preparado para toda buena obra. Ahora, ya voy a hablar más adelante en qué sentido no es suficiente, para que no haya un error aquí. Pero aquí encontramos que las Escrituras son suficientes para salvación y para el comportamiento, para la vida del hombre. Hechos 20:20, y estos textos están contenidos como referencias en el párrafo número 6 de la Confesión de Fe, dice el apóstol Pablo describiendo lo que no se rehusó a enseñar, dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
hablando de la palabra del Señor. Era útil y Pablo no se abstuvo de anunciar y de enseñar continuamente acerca de, como dice el versículo 7, todo el consejo de Dios. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Este texto entonces nos muestra que la Biblia nos es suficiente para el consejo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida. En ella nosotros encontramos, ya habiendo accedido a la salvación de Dios, que es por la gracia mediante la fe, bueno, ¿y cómo debo comportarme? ¿Cómo debo vivir mi vida? El apóstol Pablo dice que nada que le era útil a ellos, él ha rehuido de anunciaros, de estarles diciendo, de estarles aconsejando todo el consejo de Dios. Claramente una referencia a las Escrituras. Pablo no se ha rehuido de dárselo a ellos para que vivan la vida que agrada a Dios. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios, y es perfecta. Y mira lo que dice con respecto a la ley de Jehová, que es un sinónimo a la palabra del Señor, que convierte el alma. La Biblia es suficiente para que el hombre sea salvo. En ella se encuentra el Evangelio. El testimonio de Jehová es fiel. Y mira lo que dice esto, que hace sabio al sencillo para la vida. Entonces, es suficiente porque convierte el alma para salvación, es suficiente para ser sabio al sencillo. Ahora, cuando habla el sencillo, no es solamente una persona que es sencilla y que es humilde, sino que el texto la palabra que se utiliza ahí en hebreo es una persona que es fácilmente influenciable, incluso muchas veces torpe. Aún la palabra del Señor es suficiente para influir, capacitar y formar a una persona con esas debilidades de carácter y permitirle vivir una vida por la acción del Espíritu Santo que glorifique a Dios. Aún esas debilidades de carácter pecaminosas, la Biblia es suficiente. Allí está la información y la acción del Espíritu Santo para transformar aún esas actitudes pecaminosas. Salmo 119:6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces una persona va de golpe en golpe, de error en error, de vergüenza en vergüenza, de señalamiento en señalamiento debido a la pecaminosidad. ¿Cómo no seré yo avergonzado? Atienda a la palabra del Señor, sea sabio, conozca la palabra del Señor. Usted como creyente aplíquela en su vida, no será usted avergonzado. Da sabiduría. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La vida es suficiente entonces también para cómo debemos vivir la vida. Salmo 119:104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, la Biblia afirma de sí misma que es suficiente para salvación y que es suficiente para el creyente viva su vida para glorificar a Dios. Es por eso, y esta parte, una enseñanza pastoral, es por eso que cuando nosotros accedemos o vamos a libros de autoayuda y comportamiento ético que no son fundamentados en las Escrituras y que no tienen como virtud expresar o tomar las Escrituras y exprimirlas y le sacamos el gusto a lo que la palabra del Señor dice, eso es una torpeza. Gente leyendo autores no cristianos o autores de otras fe que son fe falsas simplemente porque dan enseñanzas éticas. Eso es ir a unas fuentes innecesarias. Usted quiere saber cómo vivir una vida que agrade a Dios y que glorifique a Dios. La Biblia le es suficiente. Eso entonces en cuanto al alcance de su suficiencia. Es suficiente para salvación, es suficiente para fe, lo que debemos creer, y es suficiente también para cómo el creyente debe vivir. Ahora, ahí en el párrafo también nos habla de el modo de su suficiencia. Y vamos a ver a qué nos referimos con el modo, y está señalado ahí en el párrafo. Volvemos a leer. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está,
expresamente expuesto o necesariamente contenido ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Ya fue expuesto en el párrafo número 1 que dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, el modo de su suficiencia se refiere a que es en las Escrituras que está todo el consejo de Dios que es tocante a salvación, a fe y a vida. Está expresamente expuesto en las Escrituras y necesariamente contenido en las Escrituras, Ahora, eso nos lleva a que está allí en las Escrituras. Eso nos lleva a una implicación. ¿Cuál es la implicación de su suficiencia? Pues que si todo lo que el hombre necesita para salvación, fe, qué debe creer y cómo debe vivir su vida, entonces a las Escrituras nada, en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Entonces, recapitulemos. La suficiencia de las Escrituras nos enseña su alcance. ¿En qué sentido la Biblia es suficiente? Que lo que el hombre necesita para saber qué creer, para llegar a salvación y para vivir su vida para glorificar a Dios, está en el consejo de Dios. ¿En qué modo? Contenido expresa y necesariamente en las Escrituras, no las Escrituras más algo más. ¿Y eso qué implica entonces? Que si son suficientes y hallamos todo allí para los aspectos que hemos estado señalando reiterativamente, entonces nada se puede añadir. Nada se puede añadir. Porque si hay algo que añadir o si algo falta, entonces la Biblia no es suficiente. La Biblia no es suficiente para conocer perfectamente el Evangelio y por lo tanto venir a salvación. La Biblia no es suficiente entonces para qué es lo que nosotros debemos creer, formar nuestras convicciones. Y la Biblia entonces tampoco es suficiente para saber cómo debemos vivir nuestra vida. La Biblia entonces no es suficiente, entonces ¿a qué tenemos que recurrir? Según la Iglesia de Roma, a otra fuente de la revelación. ¿Cuál? La tradición oral. Lo que se fueron transmitiendo ellos y que siempre tienen ahí guardadito y que les sirve de excusa para todas las doctrinas que ellos han ido formulando extrabíblicas. Pero no solo la Iglesia de Roma, sino también otros grupos cristianos, entre comillas, en donde no, la Biblia no les es suficiente. Yo necesito que Dios me indique a mí qué debo hacer, qué debo vivir, qué va a pasar conmigo, qué debo creer. Por eso la suficiencia de las Escrituras implican entonces que nada y en ningún momento ha de añadirse a las Escrituras. Si a la Biblia le hace falta algo, entonces es que la Biblia es insuficiente y usted se está alineando con el argumento de la Iglesia de Roma y con el argumento de los anabautistas extremos, en donde necesitaban otras fuentes de revelación para saber qué creer y cómo comportarse y cómo vivir su vida. No. Y no. La suficiencia de las Escrituras implica que en cuanto a la salvación, la fe, ¿qué debemos creer? Y la vida del creyente, todo lo que necesitamos se halla en las Escrituras. Y por lo tanto, el intento, búsqueda o deseo de adicionar a lo que ella revela es una negación de su suficiencia. Y si es una negación de su suficiencia, es un punto gravísimo, porque la Escritura afirma de sí misma que es suficiente. La Iglesia de Roma, al afirmar que las fuentes de revelación son la Biblia y la tradición, ¿qué estaban haciendo? Negar la suficiencia de la Biblia. Por eso cuando usted se coge la cabeza y dice, no entiendo yo cómo un católico romano cree eso. ¿Cómo pueden ser cómo pueden creer en eso? No, tienen una razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que la fuente de su revelación no es solo la Escritura, sino
enseñanzas que se han comunicado oralmente, a lo cual se conoce como tradición. Por eso la Biblia no es suficiente. Cada vez que iba a haber un debate teológico, él decía, la Biblia sin los padres, hablando entonces de toda la parte de la tradición apostólica y lo que se dijo después y lo que después ellos toman como palabra de Dios. Y los sacerdotes decían, no, la Biblia y los padres. O sea, gran parte de lo que ellos van teniendo como tradición. No, la fuente es una sola y es la Escritura, y si entonces se necesita además de la Escritura otra cosa, es una afirmación de que la Biblia no es suficiente. Y usted dirá, uy, pero es terrible, ¿cómo pueden decir eso? Así lo afirman directamente. En su catecismo usted lo encuentra. En parte la revelación está en la Biblia y en parte está en la sagrada tradición. En la sagrada tradición. De allí que entonces el grito de la Reforma Protestante, sola Escritura, haga que nosotros tengamos un distanciamiento enorme con la mal llamada Iglesia de Roma, porque si hay dos fuentes de revelación, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo? Todo intento ecuménico de unir entonces la Iglesia, ¿qué se necesitaría para ellos? Que ellos nieguen la tradición como fuente de revelación y señalen a la sola Escritura como el único fundamento de fe. ¿De dónde viene la asunción de la Virgen María al cielo? ¿De dónde viene que ella fue concebida? O sea, que ella nació sin pecado. ¿De dónde vienen todo este tipo de cosas? De la tradición oral. ¿Y eso de dónde se lo inventaron? Es que se les fue transmitiendo de boca en boca, de oído en oído, como un teléfono roto. Y eso también hace parte de la revelación de Dios. Por eso cualquier intento de unión con la Iglesia de Roma o identificación de la Iglesia de Roma, este es el punto que jamás lo permitirá. Jamás lo permitirá. Nuestra única fuente verdadera de revelación es la palabra de Dios y por lo tanto es suficiente para salvación, qué debemos creer y cómo debemos vivir nuestra vida, y allí se muestra la gloria de Dios. Ahora, con respecto a la Iglesia de Roma, pero con respecto a los grupos anabautistas, ya lo hemos explicado una y otra vez, pero ¿qué son los anabautistas? Anabautistas significa volver a bautizar. En la Reforma Protestante surgieron algunos grupos que eran identificados porque veían la necesidad de volver a bautizar a las personas que habían sido bautizadas bajo el rito de la Iglesia de Roma, no lo consideraban válido. Así se les conoció por ese punto, pero no son un solo grupo, eran diversos grupos. Y entre esos diversos grupos habían grupos muy místicos. Por ejemplo, algunos consideraban que la ropa fue puesta por Dios después del pecado. Entonces, ¿qué es una manifestación del pecado? Y como ya habían creído en Cristo, pues entonces ya no eran acusados de pecado. Y así, diferentes grupos. Obviamente los reformadores al ver estos grupos anabautistas dijeron, esto es una locura porque eran como nuevas revelaciones que llegaban. Otros eran muy dados a la profecía, a nuevas revelaciones. Y esos grupos obviamente se desviaron de la línea marchante de la Reforma Protestante de la sola Escritura. Por lo tanto, aquí en el párrafo, cuando dice, ni por nueva revelación del Espíritu, que no hay, porque la Biblia está completa, la revelación está completa, el canon es cerrado, la Biblia es suficiente, ni por las tradiciones de los hombres, hace referencia entonces a esos grupos casi carismáticos de ese tiempo, muy identificados con el carismatismo de hoy, pero también con la Iglesia de Roma, Yo no sé si usted logra darse cuenta por qué de alguna manera la afinidad de los grupos carismáticos hoy con la Iglesia de Roma. Miren, es sencilla. Porque aunque declaren solamente la Biblia, no es verdad. Solamente la Biblia no. Porque si existe profecía al día de hoy, entonces hay nueva revelación. Y si hay nueva revelación, entonces la Biblia no es suficiente. Y tiene que ser puesta al mismo nivel de las Escrituras. No entienden lo que profesan, lo que dicen creer y lo que también profesan por un lado en cuanto a que la Biblia es suficiente, se están negando a sí mismo.
No, la Biblia no es suficiente. Y en la práctica lo vemos. ¿Qué se busca? ¿Dónde está el que me diga qué me va a pasar? ¿Dónde está el que me diga que me voy a ir a las naciones? ¿El que me va a venir la camioneta? ¿Dónde está? Yo quisiera saber qué hacer. Buscan las Escrituras por principio, por dirección directa. Y si no está allí, tú puedes tomar decisiones en la libertad que el Señor te da en la medida en que no vayan en contra de los principios y normas establecidos por la palabra del Señor. A esto apunta. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Y esto claramente, tanto la Iglesia de Roma, sumando las tradiciones a la Biblia, como los grupos anabautistas y carismáticos, sumando nuevas revelaciones, claramente van en contra de estas expresiones que la Biblia da de prohibición de añadir a la Escritura. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Son advertencias muy fuertes a quitar o añadir de la bendita palabra del Señor. Ahora, este texto claramente es en referencia a el libro del Apocalipsis. Pero nosotros creemos firmemente que hacer el último libro de la Biblia, el último libro escrito por el apóstol Juan, el último apóstol vivo, y cerrando, claramente hace referencia a todo lo que escribe o lo que está escrito en la palabra del Señor. Primariamente al libro de Apocalipsis, pero también al resto de las Escrituras y en armonía con lo que textos como Deuteronomio 4:2 dice. Añadirle a la Biblia, entonces la Biblia es faltante. Necesitamos algo más para saber qué creer, para venir a salvación y para saber cómo vivir nuestra vida. Entonces la Biblia es insuficiente. Sea coherente con respecto a eso. Se necesita algo más. Corra al profeta que le diga que debe creer y que debe hacer. O corra a la Iglesia de Roma para que le transmita todo aquello que no está escrito pero que ellos tienen como verdad. No. La Biblia es suficiente. El hombre no necesita ningún conocimiento de la voluntad de Dios que no haya sido expresamente dado en las Escrituras. Ningún conocimiento acerca de la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Todo lo que la Biblia contiene, pero en este caso en el párrafo, para salvación, fe y cómo debe vivir su vida, que no haya sido expresamente dado en las Escrituras. Ahora, la Biblia es suficiente, pero aclaremos algunas cosas con respecto a la suficiencia de las Escrituras. Lo primero que vamos a aclarar es, pastor, usted lo que quiere decir es que lo que está aquí en la Biblia, entonces, con esto, solo con esto, ¿le es suficiente a una persona para salvación? Saber qué creer y saber cómo comportarse. ¿Eso fue lo que se afirmó? Sí, pero debemos hacer esta aclaración. Se necesita, aunque la Biblia es suficiente, allí está todo lo que nosotros necesitamos para saber qué creer, para venir a salvación mediante lo que hemos creído en Cristo Jesús. Y para vivir nuestra vida, se necesita de la iluminación del Espíritu Santo. La suficiencia de la Escritura no niega la necesidad de la obra iluminadora del Espíritu Santo en el hombre para que le resplandezca a Cristo. En otras palabras, con la sola información, una persona en la cual el Espíritu Santo no ha obrado para sacarlo de su estado de muerte espiritual y de ceguera espiritual, con la sola información no vendrá salvación, no depositará una fe certera y no vivirá su vida para la gloria de Dios. La Biblia es suficiente, pero esto no quiere decir que sea aparte de la acción regeneradora del Espíritu Santo en la persona. Esto es lo que dice precisamente el párrafo. Sin embargo, reconocemos
que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Un entendimiento salvador, no solo un entendimiento. Una persona puede entender intelectualmente la información. Te la puede recitar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es la persona de Cristo? Te puede recitar las doctrinas. Y te puede incluso recitar y te puede decir cómo el cristiano debe vivir la vida de acuerdo a las Escrituras. Y sin embargo eso no necesariamente significa que esa persona sea salva. Porque se puede conocer intelectualmente, amados hermanos, pero no depositar su plena confianza y certeza en lo que la Biblia realmente dice. Se necesita la acción del Espíritu Santo de Dios. Para el que está carente del Espíritu Santo, las Escrituras no son suficientes. Ojo con lo que voy a decir. Y lo redacté con cuidado. Para el que está carente del Espíritu Santo, las Escrituras no son suficientes, pero no por ellas mismas, sino por la condición del hombre. No por ellas mismas, la Biblia es suficiente, sino por la condición del hombre. Y esa es la aclaración que se da. Reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas de la palabra. Y el texto clásico, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe, no solamente no entiende, sino que no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, sin la acción del Espíritu Santo, pueda que entienda intelectualmente la información, pero no aceptarla, depositar su confianza y entenderla en el sentido de una verdad que se viva solamente por la acción del Espíritu Santo de Dios. Eso entonces, hermanos, en cuanto a la necesidad de la acción del Espíritu Santo. Y otra aclaración en cuanto a la suficiencia de las Escrituras es que la suficiencia de las Escrituras no niega la aplicación del sentido común del hombre redimido, del cristiano, cuando debe tomar decisiones como por ejemplo de aspectos que no están señalados específicamente en las Escrituras. La Biblia es suficiente para salvación, para saber qué creer y para saber cómo vivir la vida, pero la suficiencia de las Escrituras no contradice que el hombre que ha sido redimido en el sentido común tome decisiones en armonía con los principios y los mandatos bíblicos, aunque la Biblia no los defina claramente. Vamos a leer el párrafo y terminamos con esta explicación. Dice, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, escuchen, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Por ejemplo, podemos citar ejemplos a estas circunstancias a las que se refiere la confesión de fe, que han de determinarse a la luz de la naturaleza, el sentido común, a la luz de las decisiones que un hombre creyente prudentemente puede tomar, pero siempre en armonía con lo que dice la Escritura y no saliéndose de ella. Ejemplo, en la Biblia dice el lugar y la hora en que debe celebrarse el culto público, ¿cierto? Claramente sabemos que debemos guardar el día del Señor y nosotros los cristianos nos reunimos en el día domingo, que es el día donde resucitó el Señor. Hermanos, la Biblia no nos enseña esto. La Biblia no nos enseña esto. Eso no quiere decir que no sea suficiente.
nos da los principios generales y la suficiencia no niega el sentido común y la prudencia en la cual nosotros podamos tomar decisiones. Eso en cuanto a la asamblea congregacional. La Biblia es suficiente en los sentidos que hemos dicho, con todas las implicaciones generales mayores que tiene, pero eso no niega el sentido común y las determinaciones que se toman a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. El día de adoración fue ordenado por Dios, pero las circunstancias del tiempo en el día del Señor y el lugar se le dejan a los hombres. Mientras que no vaya en contra de ningún principio y norma general de la palabra. El contenido de la adoración divina está prescrito por Dios. Nosotros no podemos añadir al culto público, al culto a Dios, nada simplemente por creatividad. Cantemos los cumpleaños, hagamos pasar la gente, pongamos humo y al final hagamos... No. Está determinado por la Escritura el principio regulativo de adoración. Pero las circunstancias del ordenamiento eclesiástico se han dejado en la esfera de las circunstancias. Hay libertad, pero solo dentro de los límites estrictos de la ley establecido en forma de principios revelados en las Escrituras. En la libertad, el sentido común y dentro de las normas y principios bíblicos. La Biblia es suficiente en los otros sentidos, pero no se niega la acción del Espíritu Santo y no se niega el uso del sentido común conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Terminamos leyendo entonces el párrafo entero. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias, ¿para qué? Para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están como expresamente expuestos, necesariamente contenidos, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. ¿Y esto qué implica? A las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse. ¿Y cómo podríamos añadirle? Por nueva revelación del Espíritu o por la tradición de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para un entendimiento salvador, no intelectual solamente, salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios, al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre.